Hoy, una vez más, queremos hacer una valoración del Pleno de Sanlúcar, donde, como estamos acostumbrados, lamentablemente no hay ninguna gestión. El Ayuntamiento de Sanlúcar se celebra solamente con mociones de los partidos políticos. Y esto demuestra que el Ayuntamiento de Sanlúcar está en stand-by, está parado. Pero dentro de esa paralización yo quiero darle las gracias, porque creo que, lo decimos desde la honestidad, el partido andalucista a lo largo de estos 2 últimos años es el partido que más iniciativa presenta y que más propuestas presenta en el Pleno de los problemas que realmente tienen los ciudadanos. Y nosotros ayer hicimos un llamamiento a todos los partidos políticos. Creemos que ha llegado el momento, después de que los ciudadanos no confían en los políticos, que se pongan de acuerdo o que nos pongamos de acuerdo en los temas importantes para esta ciudad. Ya está bien de peleas y guerras internas, ya está bien de que el Partido Socialista todo lo hace bien y el PP lo hace tomar o diferente, ya está bien que Izquierda Unida solamente empiece a criticar, y pedimos algo que es muy importante, algo que están pidiendo los ciudadanos, que nos pongamos de acuerdo y que aquellos que están en las administraciones públicas, como es el caso de Diputación, en la Junta de Andalucía, el Partido Popular en Diputación y en el Estado, o Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, reivindique y gestionen cosas para Sanlúcar. Que quiero decirlo, hasta ahora bien poco ha hecho, y lo decía ayer en el Pleno, por lo tanto hay que hacer gestión, hay que reivindicar y hay que ponerse de acuerdo en los temas importantes y menos pelea y más trabajo. Entre las propuestas que ayer se presentó ayer en el Pleno, nosotros queremos destacar 2. Una propuesta que era una propuesta que no habían hecho los colectivos deportistas de las embarcaciones deportivas, como es el arreglo de una rampa en la zona de bajo guía para todo el año, para aquellas embarcaciones que hacen pesca o deporte, para que puedan navegar por el río o puedan navegar por el mar, porque lamentablemente Sanlúcar es la única población del entorno, Chipiona, el Puerto Rotas, que no tiene un puerto deportivo. Yo quiero decir que fue aprobada por unanimidad, pero no solamente tienen que ser aprobadas, tienen que ser reivindicadas. Por mucho que apruebe el Pleno, si los que están gobernando no gestionan y no reivindican, no vale absolutamente para nada. También pedimos algo muy importante. Para nosotros es importante porque es un tema que afecta a los niños, a las personas. Las 2 viviendas, los 2 edificios públicos que hay en el Picasso, que es un foco de infección, que es un foco donde allí hay jeringuilla, hay prostitución, hay droga, y donde 2 edificios está prácticamente en ruina. Hemos propuesto que ese edificio, tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Transporte, se demuela y que aquello pase los 1.400 o 1.500 metros a instalaciones deportivas, culturales o sociales o cualquier otro tipo. Que esos terrenos vuelvan al ayuntamiento y se quite el foco de infección. Por lo tanto, esperemos que la alcaldesa, que es quien tiene que gestionar, tanto el Ministerio como la Junta, le diga que en un sitio tan importante donde hay un colegio y donde hay también unas instalaciones deportivas no puede haber un foco de infección de droga, prostitución y otras muchísimas cosas que ustedes han visto en las imágenes. También ayer creo que fue un día importante, digo importante, con 2 propuestas. Ayer se declaró Patrimonio de la Humanidad la Casa Medina Sidonia, y también se le exigió al Gobierno Central, al Gobierno del Partido Popular, que nos dé lo que nos han quitado, la conmemoración del centenario de la circunvalación en Sanlúcar. Yo quiero decir y quiero felicitar a todas las instituciones privadas que han trabajado en el tema de la circunvalación, y también a toda la fundación, a su presidenta, a la que fue la duquesita, como nosotros lo llamamos, por el esfuerzo de mantener lo que es la Casa Medina Sidonia en Sanlúcar. Eso es un orgullo para todos los sanluqueños, es un patrimonio mundial, es un archivo de los mejores del mundo privado, que sirve como referente a Sanlúcar, que hoy por hoy se puede ver la historia de Sanlúcar, la historia de Andalucía y parte de la historia de América en el archivo de la Duquesa de Medina Sidonia. Y le hemos pedido tanto al Partido Popular como al Partido Socialista que se pongan de acuerdo, que presenten iniciativas
en Diputación, que la vamos a presentar donde estamos nosotros, que presenten iniciativas también en la Junta de Andalucía o en el Estado. Creemos que un tema tan importante, la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Fundación de la Casa Medina Sidonia, que han hecho un esfuerzo por mantenerlo, merece la pena porque eso es un prestigio y un orgullo para todos los sanluqueños. Y también, como he dicho anteriormente, el tema de la circunvalación. Nosotros no entendemos cómo el anterior gobierno de Zapatero aprobó esa propuesta y que el Partido Popular, sin preguntarle a Sanlúcar siquiera, nos lo ha quitado. Sanlúcar tiene derecho a celebrar esa conmemoración. Sanlúcar se dio la primera vuelta al mundo. Sanlúcar han salido varios viajes de Cristóbal Colón de Sanlúcar. Por lo tanto, nos corresponde a los sanluqueños y a Sanlúcar la celebración de ese evento, donde podría servir para potenciar el turismo de Sanlúcar y para dar a conocer los temas importantes en Sanlúcar a lo largo de los últimos 5 siglos. El Partido Andalucista también, una vez más, ayer presentó una propuesta que creo que es importante como era el tema de los desahucios. Creo que el Partido Socialista en su tiempo no hizo nada, todo lo contrario, creó el desahucio exprés, nombró jueces que se dedicaban exclusivamente al desahucio, ayudó a la banca con más de 100.000 millones de euros y han sido miles y miles de familias las que han perdido su vivienda. El Partido Popular habrá hecho una ley donde había una propuesta de iniciativa popular de 1.500.000 firmas que lamentablemente no recoge la dación en pago y no recoge lo que quería ese 1.500.000 personas que firmaron esa propuesta. Ha mejorado la ley a raíz de la sentencia de Europa, pero seguimos estando sin resolver los problemas de esas miles de familias. Nosotros hemos presentado una propuesta apoyando a esas familias y también una carta a la alcaldesa para que colabore con los bancos, para que se pongan los servicios jurídicos y los servicios sociales para ayudar a esas familias, y aquellos bancos que no colaboran, que el ayuntamiento no haga absolutamente nada con los bancos y no gestione nada que sea cosa municipal. Por lo tanto, colaboración con los bancos para solucionar el problema de las viviendas, pero ninguna colaboración para aquellas entidades bancarias que lo único que han hecho ha sido estafar, quitarle la vivienda a muchísimas familias, pagar mucho dinero de intereses y enriquecerse con el dinero de muchísimas familias. Terminado el pleno, como siempre, nosotros hemos hecho preguntas que son importantes y ruegos. El primer ruego es, y el ejemplo es con lo que decía anteriormente, la circunnavegación o el tema de la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Casa Medina Sidonia. Le hemos pedido ya por tercera vez a la alcaldesa que esta televisión que estamos viendo, esta televisión que es nuestra, que pagamos los sanluqueños y que a lo largo de los últimos 25 años ha prestado, cuando era privada, un gran servicio a los ciudadanos, ahora es pública, tiene unos trabajadores, hay que mejorarla. Le hemos pedido que los plenos, que creemos que es lo más importante, que los ciudadanos de Sanlúcar que no confían en los políticos sepan qué hace cada político, que se transmita los plenos en directo, como se hace en Chipiona, en Rota, en el puerto, en muchísimas poblaciones, si no es en directo, en diferido, o que se haga un resumen. La televisión no puede ser un tema propagandístico solamente para la alcaldesa y algún que otro, y no informar a los ciudadanos, informar de verdad, no por un minuto, sino informar de lo que cada uno decimos y que cada uno proponemos. Hemos pedido también en qué situación se encuentra la situación de la empresa de la vivienda. Es triste que tengamos una empresa de la vivienda y que este pueblo, después de muchos años, ya no tiene empresa de la vivienda, y hemos pedido cómo está la liquidación de la empresa de la vivienda. Hemos denunciado la situación de la estación de autobuses, que en vez de una estación de autobuses es prácticamente una estación de Uganda, donde no funcionan los servicios, donde hay mucha mierda, donde no se puede entrar del olor que hay, y hemos pedido que se haga un pliego de condiciones para que se adjudique la estación de autobuses al INESUR, a los amarillos, a TUSA, y que lo paguen y que mantengan un servicio limpio, porque la estación de autobuses es la imagen de muchísimas personas que vienen a Sanlúcar. Hemos presentado también una pregunta para que, ya que la Junta de Andalucía, después de ese año 2001, estamos en el 2013, 12 años desde que se firmó el convenio, donde tenía que hacer
el desdoblamiento de la carretera de Traujena, de Chipiona y parte del puerto, promesas todas incumplidas por parte de la Junta del señor Viñán y antes del señor Chávez. Hemos pedido que por lo menos se arregle una parte de la carretera de Traujena, una parte de la carretera de Chipiona y una parte de la vía férrea donde el tránsito es importante y donde el asfalto está a punto de desaparecer. También hemos pedido que se termine el proyecto del Jara 1. Jara 1, la zona de la Jara donde está la rotonda, donde la fuente está sin terminar, donde falta calle sin terminar y donde algunos propietarios todavía no han cobrado el dinero que les corresponde como motivo de la organización. También hemos preguntado si el ayuntamiento se va a acoger a los proveedores, muchas personas que se debe dinero al ayuntamiento. En definitiva, el partido andalucista, una vez más, en el día de ayer, ha demostrado que es un partido que está en la oposición, pero que quiere ayudar a gobernar, que presenta propuestas positivas y que lo único que pretendemos es hablar de los problemas de los sanluqueños. Para pelearse entre unos y otros, ahí tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista que se achacan uno al otro quién lo hace mejor o quién lo hace peor. El Partido Socialista ya va gobernando en salud, ¿verdad? 6 años. Ya no vale de lo que hicieron anteriormente los del Partido Popular. 6 años de gobierno donde nosotros no tenemos un puerto deportivo, donde no tenemos un polígono industrial, donde no tenemos residencia, donde no tenemos carretera, donde no se ha trasladado la feria. En definitiva, no se ha hecho nada de lo que se prometió. Y de ahí que nosotros sigamos luchando y trabajando, proponiendo cosas para que llegue a la conciencia de esos dos grandes partidos y reivindiquen a sus partidos, tanto en la Junta como en el Estado, las cosas que quieren firmar con el Ayuntamiento de Sanlúcar y que nos corresponde a todos los sanluqueños.